Pero comenzando, mostrándoles un poquito de la magia que hacemos las mamás abogadas para nuestros hijos, en este caso para mi hermosa hija. No importa la agenda tan intensa que siempre tengamos, siempre este amor que tenemos de mamás, a pesar de todo el cansancio, agenda intensa y demás, encontramos el tiempo para disfrutar ser mamás. En esta magia de prósperos a Navidad, comentarles, me han preguntado mucho sobre, como autora yo, del primer manual práctico del juicio oral en México, único, inigualable, muy envidiado, pero jamás copiado y jamás igualado, gracias a esta hermosa tierra de México y a Dios y a la vida que me ha permitido ser autora de este extraordinario manual. La primera edición del manual práctico del juicio oral es muy importante porque la publica no solamente UBIU, sino que también el Instituto de Formación Profesional de nuestra ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Este manual es el primer manual que existe en México para ser base toral, eje toral, para la capacitación correcta de las y los abogados, no solamente particulares, sino de los funcionarios, en ese proceso donde todavía no se comprendía, no se entendía adecuadamente el proceso de implementación del sistema acusatorio en México. El primer manual que tiene ejemplos claros de cómo interrogar a un testigo, de cómo la contraparte puede contrainterrogar, cómo repreguntar para regresar la credibilidad a tu testigo perito, cómo incorporar prueba documental, material, cómo hacer objeciones, cómo hablar de prueba ilícita. Jamás existía antes de mi manual práctico una obra así, con un caso práctico realizado por funcionarios con una experiencia importante y con DVDs. Es una extraordinaria herramienta de capacitación que no te puedes perder. La segunda edición, importante de mi manual práctico del juicio oral, dista mucho de la primera edición, tan valiosa también, pero porque ya retomo la experiencia, la praxis y aprende de la dispraxis de los primeros estados de la República Mexicana que comenzaron a aplicar el sistema penal acusatorio. La riqueza de lo que se debe entender en esta aplicación, a lo mejor en un momento parcial por parte de Nuevo León, de Chihuahua, esta entidad que entra con fuerza en 2009 para abrogar y crear una nueva legislación, la primera ley orgánica de la Fiscalía, que hice la primera traducción también en México al idioma inglés, de la que he sido perito desde muchos años y con conocimiento de inglés desde bebé por la herencia que tengo en la familia, y también comprender que se hace una práctica también ejemplificativa, pero con mayor tecnicismos para que tú sepas de manera más especializada cómo interrogar, contrainterrogar, cómo realizar objeciones a preguntas, a respuestas que también existen, cómo hacer alegatos de apertura, clausura, cómo refutar prueba ilícita, cómo desahogar, cómo incorporar prueba documental, cómo también realizar estos ejercicios de técnicas de litigación especializada. También se vuelve importante porque estábamos en el proceso de redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercera edición. Se vuelve importantísimo porque implica ya una praxis y dispraxis de la cual aprendimos y que se retrata claramente en la tercera edición de mi libro, donde se contiene ya la primera experiencia de la implementación, adivinen de qué, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la experiencia de tu servidora jamás igualada, muchas veces queriendo copiarla, pero jamás igualada, gracias a Dios, porque he sido la autora principal en el diseño de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, nombrada en el Senado de la República, como también entonces encargada de este proyecto como líder y titular en su momento de la Unidad de Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la entonces Procuraduría General de la República. Una experiencia que me dio y que recibí con mucha humildad, con la luz de Dios y con mi país, esta experiencia inigualable que te permite entender el sistema penal acusatorio como en ninguna otra obra a partir del manual práctico del juicio oral, tercera edición. Cuarta edición, revolucionado, una edición distinta que aprende de las primera praxis en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel nacional, técnicas con mucho mayor especialidad, análisis sobre cómo empieza esta reforma también, que también comenzó a ser parte toral
del Código Nacional en cuanto a la reforma en materia de derechos humanos para entender de manera horizontal la aplicación, por ejemplo, de sentencias de la Corte Interamericana, de jurisprudencia de la Corte, de nuestro máximo tribunal de justicia en México, nuestra Suprema Corte de Justicia, entre otra aplicación de leyes alternas como la Ley General de Víctimas, Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que también son parte de este análisis importante que se tiene en mis obras jurídicas. El manual práctico del juicio oral se vuelve una herramienta indispensable, inigualable, de manera histórica en México para hacer la capacitación, la herramienta de capacitación indispensable si quieres conocer la correcta aplicación de las técnicas indispensables para la etapa de investigación, la intermedia y la de juicio oral. Te comparto algunas fotos. ¿Tienes algunas fotos de mi manual práctico del juicio oral? Compártemelas. ¿Quieres que te firme el manual práctico si lo tienes porque ya está agotado? Compárteme también tu información y con gusto lo firmamos. Gracias México, gracias Dios. Abogada penalista, seguimos trabajando.